Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Recuerda que en este canal vas a encontrar la información referente a la medicina china, cómo se forma la energía, vas a encontrar consejos sobre alimentación, sobre Qigong, sobre alguna actividad que mejore nuestra respiración. Hoy particularmente vamos a ver la fisiología energética de los alimentos. En la entrega del vídeo anterior hemos visto cómo la energía se formaba y lo hacía a través de dos fuentes importantes. Recordemos que eran los alimentos y la respiración. Hoy vamos a ver que cuando ingerimos alimento, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro sistema digestivo? Vamos a ver en este cuadro cómo está formado nuestro sistema digestivo. Y vemos que está formado por la boca, por el esófago, el estómago, el páncreas, el duodeno, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Cuando nosotros ingerimos alimentos, los alimentos transitan a lo largo de todo este recorrido. Pero ¿qué es lo que sucede fisiológicamente a nivel energético? ¿Qué es lo que sucede a nivel energético desde el punto de vista de la medicina china? Para la medicina china, nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, es semejante a un caldero, es semejante a una olla donde se va a cocinar una sopa, ¿sí? Nosotros cogemos una olla, le colocamos agua y dentro colocamos los distintos ingredientes, por ejemplo, zanahoria, calabaza, patata, algo de carne. Y una vez que eso comienza a hervir, se comienza a cocinar. Entonces, ¿qué sucede si durante esta cocción nosotros le agregamos agua fría? Automáticamente la cocción se detiene. Y hay que esperar nuevamente a que comience a hervir, a que entre en ebullición para continuar la cocción de estos ingredientes y continuar haciendo la sopa. Entonces, esto mismo sucede en nuestro sistema digestivo. La medicina china compara nuestro sistema digestivo como esta gran olla, este gran caldero. Y la medicina china habla de un fuego digestivo que tiene que ser equilibrado para poder realizar la cocción de los alimentos que ingerimos. Nosotros normalmente, cuando comemos, tenemos nuestro plato de comida, pero al lado de nuestro plato de comida siempre hay un vaso de alguna bebida y generalmente es fría. Cuando nosotros ingerimos alimento, estos van hacia el estómago. ¿Y qué sucede cuando nosotros, luego de comer, bebemos agua fría o cualquier bebida fría? La digestión se detiene automáticamente. El agua hirviendo fisiológicamente pertenecería a lo que es el ácido clorhídrico, los ácidos que hay en el estómago que permiten la degradación de los alimentos. Claro, nosotros comemos, se secreta ácido clorhídrico para estabilizar el pH y bien, los alimentos comienzan a ser degradados. Pero cuando nosotros ingerimos alguna bebida fría, estamos cortando la digestión, estamos exigiendo a que nuestro estómago secrete más ácido. Por eso muchas veces se escucha decir, he terminado de comer y tengo acidez. Pero ¿cómo has comido? ¿Y qué has comido para tener acidez? Eso es porque el estómago secreta demasiado ácido para triturar estos alimentos, para digerir estos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la medicina china o la dietoterapia energética? ¿O qué es lo que se hace en China? Porque la cultura china lleva dentro de sí incorporado lo que es la alimentación. Pues en China el primer plato siempre es un plato de caldo o una sopa calentita. Esto se hace para preparar al sistema digestivo a recibir los alimentos sólidos posteriormente. Por lo tanto, es aconsejable siempre como primer plato tomar un caldo, una sopa bien calentita.
bien tibia, preparando ese sistema digestivo. Luego incorporamos la parte sólida y luego, si es necesario, tomar algo de bebida. Especialmente se recomienda agua y si es tibia, mejor. De esta manera vamos a tener una digestión equilibrada, vamos a mantener el equilibrio energético de nuestro sistema digestivo y no vamos a andar con trastorno de acidez, ni con hinchazón abdominal, ni con diarreas, ni bajos de energía. Con este pequeño vídeo he querido aportar algo muy importante a la hora de comer. Comenzar siempre con un plato de sopa o un pequeño bol con un caldo calentito, luego ingerir los alimentos sólidos y, si es necesario, un poco de agua tibia. Muchas gracias y en los próximos videos vamos a continuar viendo los sabores de los alimentos.